Evangelio de hoy. Lunes 21 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 28, versículo 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, y corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él, y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Estos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. El miedo mezclado con la alegría. La escena con la que se abre este pasaje es profundamente humana y, a la vez, intensamente sagrada. Las mujeres que habían visitado el sepulcro, ese lugar de muerte, salen corriendo con el corazón partido entre dos emociones aparentemente contradictorias: miedo y alegría. Miedo porque han presenciado algo sobrenatural, algo que supera la lógica del mundo. La tumba está vacía. Y alegría porque, al mismo tiempo, intuyen que algo bueno está ocurriendo, que la promesa de Jesús se ha cumplido. Es una alegría temblorosa, reverente, una alegría que no borra del todo el temblor de las piernas ni el vértigo del alma. Jesús se aparece, la voz que calma el alma. En medio de ese torbellino interior, Jesús mismo se les aparece y les dice una palabra simple pero cargada de poder: «Alegraos». No es una sugerencia superficial. Es un mandato que transforma. Es un «alégrate» que no ignora el miedo ni lo niega. Lo abraza y lo sana. Jesús no se manifiesta como un juez o como un resucitado distante. Se deja abrazar los pies. Se deja tocar en su humanidad resucitada, lo cual nos dice que la resurrección no anula la ternura ni el contacto con los que ama. Él no se eleva por encima de sus discípulas, sino que se les entrega como alguien cercano y profundamente sensible a sus emociones. No temáis, el consuelo definitivo. Ese, no temáis, no es una fórmula vacía. Es la voz del pastor que conoce a sus ovejas y les llama con dulzura, con poder, con amor. En la resurrección de Cristo, el temor ya no tiene la última palabra. Lo que nos atemorizaba, el poder de la muerte, la incertidumbre, el silencio del sepulcro, ha sido vencido. Y por eso, podemos vivir como quienes han visto la luz de un nuevo amanecer. Esta luz no niega las sombras, pero las disuelve desde dentro con una llama de esperanza firme. La misión confiada a las mujeres. Jesús encomienda a las mujeres una misión preciosa: anunciar a los hermanos que vayan a Galilea. En Galilea comenzó la historia del encuentro entre Jesús y sus discípulos, y allí volverá a comenzar ahora, desde una nueva dimensión: la de la vida que ha vencido la muerte. Las mujeres se convierten en las primeras evangelizadoras de la resurrección. Ellas, que han sido testigos fieles del dolor, también lo son ahora de la gloria.
Su fidelidad en el silencio y en la espera se ve recompensada con una revelación que cambiará el mundo. La reacción del poder humano ante lo divino. Mientras la luz del resucitado se esparce, las tinieblas del miedo y del poder humano se organizan. Los soldados que custodiaban el sepulcro acuden a los sumos sacerdotes y a los ancianos. La noticia de la resurrección los inquieta, pero no los convierte. No buscan la verdad. Buscan un plan para acallarla. Prefieren mantener el control, incluso a costa de la mentira. Eligen pagar por el silencio y fabricar una historia falsa, antes que abrir el corazón a la posibilidad de que Dios haya irrumpido en la historia de un modo inesperado y glorioso. La mentira como defensa del poder. El soborno ofrecido a los soldados no es solo una estrategia política. Es un símbolo profundo de cómo el poder humano, cuando se siente amenazado por la verdad, busca ocultarla con dinero, con manipulación, con engaños. La mentira que fabrican no desaparece con el tiempo. Dice el Evangelio que hasta hoy se mantiene esa versión entre los judíos. Esto nos muestra cómo las estructuras de mentira pueden perdurar cuando no se dejan iluminar por la verdad del Evangelio. Sin embargo, ninguna mentira puede borrar la evidencia de una tumba vacía ni el testimonio valiente de quienes han visto y creído. El contraste entre los discípulos y los enemigos de la luz. Mientras los enemigos de la luz se cierran en sus propias estrategias, los verdaderos discípulos reciben, a través de las mujeres, la llamada a reencontrarse con el Señor. Jesús no aparece en el templo ni en el palacio de Herodes. Se revela en el camino, en la Galilea del día a día. Así es como actúa Dios. No irrumpe para destruir el mal desde fuera, sino para transformarlo desde dentro. No utiliza la fuerza para imponerse, sino la ternura para invitar. En esta lógica, la resurrección no se impone como un espectáculo, sino que se propone como una experiencia de fe. El temor disfrazado de poder, el rostro oculto de la mentira. Mientras las mujeres se convierten en testigos de lo que ningún ojo humano había visto antes. Y mientras los ángeles proclaman la victoria de Cristo con una serenidad majestuosa. En otro escenario se gesta una reacción completamente opuesta. Llena de miedo y manipulación. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al enterarse de los hechos por boca de los guardias. No se postran ni se conmueven. No caen de rodillas ni elevan su corazón al cielo. En lugar de abrirse a la luz, se hunden aún más en las tinieblas. Urdiendo una mentira que será financiada con dinero y sostenida con chantajes y amenazas. Así actúa el mundo cuando se ve superado por la verdad. En vez de rendirse a ella, la combate con falsedad. El silencio cómplice del sistema religioso. La corrupción que se revela en este pasaje no es solo política, sino religiosa. Quienes deberían haber sido los primeros en reconocer las escrituras cumplidas. Quienes deberían haber esperado al Mesías con ansias sinceras. Se convierten en los arquitectos del encubrimiento. Los ancianos del pueblo. Aquellos que representaban la autoridad espiritual. Son los primeros en actuar para silenciar el acontecimiento más glorioso de la historia. El dinero que ofrecen a los soldados es símbolo de esa ceguera obstinada, que prefiere la comodidad del poder al estremecimiento de la conversión. La institucionalidad religiosa puede convertirse en instrumento de muerte si no está atravesada por la verdad de Dios. Los testigos del absurdo, soldados atemorizados y manipulados. Los soldados que fueron puestos para vigilar la tumba. Aquellos que debían evitar que se robara el cuerpo. Son testigos involuntarios de la gloria de Dios. Temblaron de miedo. Cayeron como muertos.
Pero luego son convocados a formar parte de una farsa. Se les ofrece dinero. Se les da un discurso prefabricado. Y se les promete protección si esa mentira les acarrea problemas. Así opera el mal cuando se sabe derrotado. Mediante el control del discurso. Mediante la persuasión económica. Mediante la coacción silenciosa. Estos hombres, que podrían haber anunciado la resurrección, son convertidos en agentes de la negación. Atrapados en una red de miedo, que los convierte en víctimas y en verdugos al mismo tiempo. La mentira como herramienta de poder. La mentira tiene poder. Especialmente cuando se difunde con estrategia y respaldo institucional. Lo trágico del relato es que esa falsedad, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos, se mantuvo y se extendió entre los judíos. Hasta el tiempo en que el Evangelio fue redactado. No se trata solo de un acto momentáneo de manipulación, sino de una estrategia sostenida para enterrar la verdad. La mentira tiene raíces. Y cuando se alimenta con dinero, miedo y poder, puede volverse estructura, tradición, ideología. En este pasaje contemplamos no solo un episodio del pasado, sino un espejo de muchas dinámicas actuales, en las que la verdad es suprimida para que no desestabilice un orden establecido. El contraste entre la verdad luminosa y la mentira encubierta. La verdad de la resurrección brilla con fuerza en el alma de quienes la reciben con fe. Pero esa misma verdad se convierte en amenaza para los corazones endurecidos por la ambición, por la comodidad y por el miedo a perder poder. Como se evidencia en la reacción de los sumos sacerdotes, quienes, en lugar de abrirse al asombro y dejarse transformar por el acontecimiento inaudito de la vida que ha vencido a la muerte, eligen pervertir los hechos con dinero, sobornar a los guardias y fabricar una mentira que sirva de escudo ante la fragilidad de sus esquemas religiosos, que han sido puestos en evidencia por el poder real de Dios. Un poder que no se somete a sus cálculos ni a sus instituciones. El silencio comprado frente al testimonio audaz. Los soldados que habían temblado ante el ángel. Los que fueron testigos del terremoto celestial. Se convierten ahora en emisarios de una historia manipulada. Eligen el dinero en lugar de la verdad. Y su silencio comprado se vuelve símbolo del rechazo a la gracia. Porque cuando el corazón no se deja tocar por el don inmerecido del cielo, incluso lo milagroso se convierte en un peligro a sofocar. En una verdad incómoda que debe ser enterrada bajo el peso de la mentira. Del poder humano y del temor a perder el control de la narrativa religiosa. Como si la verdad pudiera ser sofocada por acuerdos de conveniencia. El contraste entre el anuncio gozoso y la manipulación cínica. Las mujeres, con el corazón temblando de alegría y de miedo reverente, salen corriendo del sepulcro para comunicar lo que han visto. Llevan un mensaje que las trasciende. Son portadoras de una revelación que no les pertenece, pero que las llena de una urgencia nueva. Porque quien ha visto la luz del resucitado no puede permanecer en la pasividad. Mientras que, al mismo tiempo, los que han sido testigos con sus ojos de carne, prefieren manipular los hechos, reescribir la historia, y mantener intacto el sistema que les da seguridad y posición. Jesús resucitado, presencia que consuela y envía. El encuentro de Jesús con las mujeres en el camino es profundamente consolador. No solo por la confirmación de su resurrección, sino por el gesto concreto de cercanía y paz.
Jesús les dice: alegraos. Y ellas se postran a sus pies. Lo abrazan. Y reciben de él no solo la certeza de que está vivo, sino la misión de comunicarlo. De compartir con los discípulos el lugar del encuentro prometido. La Galilea de las nuevas revelaciones. Allí donde Jesús los aguarda para reconstituir el grupo herido y temeroso. Para infundir su paz y preparar el envío universal. La mentira como estrategia para preservar el orden establecido. Los sumos sacerdotes, movidos por el deseo de mantener el control sobre la población, no vacilan en recurrir a la calumnia organizada. Temen que la resurrección de Jesús confirme ante el pueblo su divinidad. Temen que el mensaje de amor que proclamó, tan opuesto a sus intereses, pueda propagarse con mayor fuerza aún. Y por eso prefieren tejer una mentira convincente, dotarla de testigos pagos, y difundirla entre la gente, como si la verdad pudiera ser borrada por una narrativa cuidadosamente diseñada, sin darse cuenta de que el mismo intento de silenciar la resurrección solo contribuye a confirmar su realidad. Por el temor que provoca. El miedo al resucitado que desestabiliza el mundo viejo. Para los dirigentes religiosos, Jesús vivo no es una buena noticia, sino una amenaza al sistema que han construido. Porque su resurrección significa que Dios ha confirmado su palabra, su forma de vivir, su entrega hasta la muerte, y ha desautorizado la religión vacía de compasión, que condenó a un inocente por miedo, por celos o por conveniencia. Es por eso que prefieren controlar los hechos, reinterpretarlos, disfrazarlos. Pero la luz de la tumba vacía es demasiado fuerte como para ser ocultada por los pliegues de la mentira. La fe nace del encuentro, no del razonamiento. Las mujeres no discuten racionalmente lo que han visto. No se enredan en explicaciones ni en pruebas, sino que corren, anuncian, abrazan al resucitado y reciben de él una misión. Esto es lo que ocurre en la vida del creyente cuando se abre al encuentro personal con el Señor vivo. Cuando el corazón reconoce su presencia y se rinde a su amor. Ya no hacen falta argumentos, sino testimonio. Ya no es el temor el que domina, sino la certeza de una alegría que no se puede callar. Aunque el mundo quiera comprar nuestro silencio. La eternidad irrumpe en lo cotidiano. El sepulcro vacío no es un hecho aislado, ni una mera anécdota extraordinaria encerrada en la historia de hace 2000 años, sino una irrupción definitiva de la eternidad en el tiempo humano. Una grieta luminosa que ha atravesado las densas tinieblas de la muerte, para sembrar esperanza donde parecía no haberla, y vida donde la desolación reinaba. Por eso, este episodio transforma para siempre la mirada que el creyente tiene sobre su propia existencia. Porque lo cotidiano ya no es un ciclo cerrado de cansancio y final, sino el espacio sagrado donde el resucitado puede salir al encuentro. Puede tocar con su palabra de consuelo. Y puede enviar con una misión que da sentido a cada paso. La persecución de la verdad cuando incomoda. El relato nos muestra que no todos están dispuestos a dejarse interpelar por la verdad. Especialmente cuando esa verdad desarma los intereses de los poderosos. Los sumos sacerdotes y los ancianos no cuestionan la veracidad del hecho. No investigan con honestidad. No preguntan qué significa realmente que Jesús esté vivo, sino que actúan con rapidez para encubrirlo, revelando así que el verdadero problema no es la falta de evidencia,
sino la cerrazón voluntaria del corazón, que se aferra a sus esquemas y prefiere sofocar la verdad antes que dejarse transformar por ella. Porque la verdad de la resurrección exige conversión. Exige renuncia al orgullo y apertura al don gratuito de Dios. Las mujeres como modelo de fidelidad en la oscuridad. Las mujeres que van al sepulcro al alba no tienen certezas. No van esperando un milagro, sino simplemente a cumplir con los ritos funerarios por amor, sin entender del todo lo que ha ocurrido, y sin saber cómo resolverán el obstáculo de la piedra. Y sin embargo, esa fidelidad en la oscuridad, esa perseverancia amorosa a pesar de la confusión, las convierte en las primeras testigos del milagro mayor. Y Jesús se les aparece primero a ellas. No por casualidad, sino porque su corazón creyente y fiel ha sido capaz de mantenerse abierto cuando todo parecía perdido. Su esperanza fue más grande que la muerte. Y por eso reciben la recompensa de la visión gloriosa. El temor y el gozo conviven en el alma creyente. Mateo nos dice que las mujeres se alejaron del sepulcro con temor y gran alegría, lo cual revela con hondura la vivencia espiritual que acontece cuando lo divino irrumpe en la vida humana. No es una alegría superficial, ni una emoción pasajera, sino una conmoción profunda del alma, donde el temblor ante lo inexplicable se mezcla con una alegría que desborda y no puede contenerse. Y esa mezcla es signo de autenticidad espiritual. Porque quien ha experimentado la presencia de lo santo, sabe que no se trata de algo banal ni meramente emotivo, sino de una realidad que supera todo cálculo y nos arrebata el alma para llevarnos a una vivencia más alta, más profunda, más verdadera. La misión como prolongación del encuentro. Jesús no se limita a mostrarse resucitado. No busca generar admiración ni reforzar su gloria personal, sino que confía en las mujeres. Les da una tarea concreta, id a decir a mis hermanos. Esta palabra las convierte en evangelizadoras, en puente entre el resucitado y los que aún no lo han visto. Y esto refleja un dinamismo esencial del cristianismo. El encuentro verdadero con Cristo nunca se agota en la intimidad, sino que se traduce en envío, en comunicación, en servicio. Y cada uno de nosotros, al ser tocado por su gracia, recibe también una misión única e irrepetible, que no es fruto de nuestro mérito, sino del amor que confía en nuestra debilidad. El reino se anuncia desde los márgenes. Las primeras evangelizadoras no son los doctores de la ley, ni los dirigentes religiosos, ni siquiera los apóstoles, sino mujeres sencillas, marginadas por la cultura de su tiempo. Y esta elección no es circunstancial, sino un signo profético de cómo actúa el reino de Dios, que se revela a los pequeños, a los últimos, a los que el mundo desprecia, para confundir a los sabios, y manifestar que el poder de Dios no necesita títulos ni prestigio, sino disponibilidad interior, humildad confiada, y un corazón abierto a la novedad. La resurrección como criterio para discernir. Todo lo que hacemos como creyentes debe medirse a la luz de la resurrección. No como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva que transforma nuestras elecciones, nuestras palabras, nuestros vínculos y nuestras luchas. Si lo que decimos y hacemos no comunica vida, si no hace resucitar lo que parecía perdido, si no genera esperanza allí donde todo parece estancado,
entonces no estamos siendo fieles al Evangelio. Por eso la Pascua no es un hecho del pasado, sino una luz presente que debe iluminar cada opción concreta de nuestro caminar. Los guardianes del sepulcro como símbolo de corazones cerrados. Los soldados que custodian la tumba representan a quienes han decidido blindar su interior. Sellarlo con la lógica del poder. Y la obediencia ciega a los mecanismos del sistema. Aunque la luz brille frente a ellos. Y aunque la tierra tiemble. Ellos permanecen prisioneros de la consigna. Porque su libertad ha sido hipotecada por un falso sentido del deber. Y por la comodidad de no pensar por sí mismos. Y ese tipo de corazón es más difícil de abrir que una piedra sellada. Porque se ha hecho esclavo de la mentira repetida. De la fidelidad a lo que no da vida. De la indiferencia disfrazada de disciplina. El dinero como tentación de corrupción espiritual. El soborno de los guardias muestra el poder que tiene el dinero para corromper incluso a quienes han sido testigos de lo divino. Y nos recuerda que la codicia no solo destruye relaciones humanas, sino también verdades espirituales. Porque el deseo de ganar, de asegurar el propio bienestar, puede llevar a renunciar a la verdad, a callar lo que Dios ha hecho, y a vender el alma a cambio de seguridad. En ese sentido, los soldados no solo traicionan la historia, sino también la posibilidad de su salvación. Porque niegan el don más grande. Por temor y por avidez. La Pascua exige una respuesta personal. La resurrección de Jesús no se impone como dogma frío, sino que se propone como luz viva que espera ser acogida. Y cada persona debe decidir si la abraza o la rechaza. Si corre a anunciarla como las mujeres. O si la silencia como los soldados. Si deja que esa luz penetre sus sombras. O si prefiere protegerse con excusas. Con miedos. Con sistemas religiosos que impiden el paso a la vida. Y esa elección no es puntual, sino cotidiana. Porque cada día nos enfrentamos con la posibilidad de vivir como resucitados. O de regresar a la oscuridad de la tumba cerrada. La luz del resucitado da sentido a las heridas. Cuando Jesús resucita, no borra las marcas de la pasión. No esconde sus llagas ni simula haber evitado el sufrimiento, sino que las presenta como parte inseparable de su gloria. Y en este gesto revelador, el resucitado enseña a mirar nuestras propias heridas con otros ojos. Porque la Pascua no es una evasión del dolor, sino una transformación interior que da sentido a todo lo que hemos vivido. Incluso lo más oscuro. Incluso aquello que parecía perdido para siempre. Por eso, la luz del resucitado no elimina la cruz, sino que la redime. La penetra desde dentro. La transfigura. Y nos devuelve la capacidad de confiar. Incluso en medio de la noche. El eco de la mentira frente al silencio de la verdad. El relato termina con una frase inquietante, esta versión se ha difundido entre los judíos hasta hoy. Lo que nos recuerda que las mentiras, cuando son institucionalizadas y propagadas desde el poder, pueden sobrevivir mucho tiempo. Pueden establecerse como versiones oficiales. Pueden volverse tradiciones falsificadas que ciegan generaciones. Y sin embargo, la verdad no compite en el mismo terreno. No necesita propaganda ni fuerza. No responde con violencia. Simplemente permanece. Humilde y luminosa. Esperando que los corazones se abran.
Y que la sed de autenticidad supere la comodidad de repetir lo que siempre se ha dicho. Porque la verdad no se impone. Se propone. Se entrega. Y se deja encontrar. La Pascua abre un nuevo modo de mirar el tiempo. Después de la resurrección, el tiempo ya no se vive como una línea que avanza hacia la muerte, sino como una trama donde la vida eterna ha comenzado ya a despegarse. Por eso, para el creyente, cada instante tiene un valor eterno. Cada decisión resuena en la dimensión del reino. Cada gesto de amor es semilla de resurrección. Y esto transforma radicalmente nuestra relación con lo cotidiano. Porque ya no se trata de sobrevivir, ni de consumir el tiempo, sino de participar activamente en la construcción del reino que ya ha sido inaugurado. Y que espera nuestra colaboración fiel. Pequeña. Silenciosa. Pero llena de sentido. El gozo de la Pascua no excluye la lucha. Creer en la resurrección no significa que la vida se vuelva fácil. Ni que los problemas desaparezcan. Ni que no haya pruebas o cruces que cargar. Pero significa que ninguna de esas dificultades tiene la última palabra. Que cada combate tiene un sentido más alto. Que incluso las derrotas pueden ser lugares de gracia. Que incluso los silencios pueden preparar una palabra nueva. Y ese gozo pascual, que no depende de las circunstancias, se convierte en una fuerza interior que sostiene, que anima, que levanta. No por ingenuidad, sino por certeza profunda de que la vida ha vencido. Y de que ninguna oscuridad es definitiva cuando Cristo ha resucitado. El resucitado siempre va delante. Jesús les dice, id a Galilea, allí me verán. Y este mensaje es más que una instrucción geográfica. Es una revelación espiritual. Porque el Señor no espera pasivamente, sino que va por delante. Abre caminos. Prepara encuentros. Y nos invita a salir de donde estamos. Para ir al lugar donde Él ya está actuando. Donde nos quiere mostrar su rostro. Galilea era el lugar del primer amor. De la primera llamada. Del primer seguimiento. Y volver allí es también volver al corazón de nuestra vocación. Al inicio donde todo empezó. Para dejar que el resucitado renueve en nosotros su llamado y su promesa. El silencio interior como umbral de la Pascua. En medio del ruido del mundo. De las voces que buscan distraer. De los mensajes que nos saturan. Se necesita el silencio interior para percibir la voz del resucitado. Porque Él no grita. No irrumpe violentamente. No se impone como lo hacen las campañas mediáticas. Sino que habla en lo íntimo. En la calma. En la apertura sincera del alma que lo espera. Por eso la Pascua exige también momentos de escucha. De adoración. De quietud. Donde podamos distinguir su presencia viva entre los pliegues del corazón. Y reconocer sus pasos invisibles en el sendero de nuestra historia. La liturgia pascual como celebración de lo invisible. Cada vez que celebramos la Pascua, no repetimos una costumbre, ni conmemoramos un mito antiguo, sino que actualizamos un acontecimiento eterno, que sigue desplegándose en el hoy de la Iglesia. El fuego nuevo. El cirio encendido. El canto del Exultet. Todo nos habla de una luz que no puede ser apagada. Y cuando entramos en esta celebración con el alma abierta,
permitimos que ese misterio nos transforme, nos purifique y nos envíe de nuevo al mundo, no como espectadores, sino como testigos ardientes de la resurrección. La resurrección no es solo para consolar. Jesús resucitado no vuelve simplemente para dar alivio a los suyos. No aparece solo para calmar su tristeza, ni para reconfortarlos con una presencia, sino para enviarlos, para sacarlos de sí mismos, para introducirlos en una misión nueva. Y esto nos recuerda que el consuelo auténtico no es refugio permanente, sino plataforma para el envío. Que el encuentro con Dios no nos adormece, sino que nos despierta, nos lanza, nos pone en camino. Y así, la Pascua se convierte en dinamismo, en impulso interior, en fuego que no se queda quieto. La comunidad como lugar donde resucitamos juntos. La experiencia pascual nunca es meramente individual. Aunque comienza en el corazón, se planifica en la comunidad, donde se comparte la fe, donde se canta la victoria de Cristo, donde se celebran los sacramentos que hacen presente su vida gloriosa. Porque nadie puede vivir la resurrección encerrado en sí mismo. Y solo en comunión se puede experimentar su fuerza expansiva. Por eso, la Iglesia no es una estructura externa, sino el lugar donde Cristo resucitado continúa actuando, curando, rescatando, encendiendo llamas de esperanza en los corazones que se abren a Él. El amor como señal de que hemos visto al viviente. La señal de que alguien ha encontrado al resucitado no es su conocimiento, ni su corrección doctrinal, sino su amor concreto, su paciencia renovada, su ternura activa, su capacidad de perdonar lo imperdonable, y de servir con alegría incluso cuando no es comprendido. Porque la Pascua no se mide en palabras, sino en frutos de vida. ¿Y quién ha visto a Jesús vivo? ¿Quién ha oído su nombre pronunciado con amor? No puede seguir siendo el mismo. No puede vivir encerrado en sí, sino que comienza a irradiar la luz que ha recibido. Como las mujeres que corrieron a anunciar a sus hermanos que la vida ha vencido. Las mujeres, que habían partido del sepulcro llenas de temor y gran alegría. Tienen ahora ante sus ojos al mismo Jesús que buscan. Al mismo que acababa de ser sepultado y cuya tumba hallaron vacía. Y la respuesta de ellas no es otra que la de caer a sus pies. Postrarse con reverencia. Y abrazarlos. Esta escena, que encierra un amor desbordante, también muestra que el Señor permite ser tocado por quienes creen en Él. Por quienes no dudan de su victoria. La fe no es teoría para estas mujeres, sino impulso del corazón que se concreta en gestos tangibles de adoración y entrega. Jesús les habla con una dulzura serena, no temáis. Esas dos palabras son bálsamo para el alma. Revelan que la victoria de Cristo no es una amenaza, sino una fuente de paz. El miedo que antes sentían, aunque lleno de asombro y misterio, se transforma ahora en confianza. El Señor no se impone con estruendo. No los reprende por su estupor, sino que los invita con suavidad a confiar en la luz de la resurrección. Porque cuando Dios se manifiesta vivo, no lo hace para aplastar con su gloria, sino para levantar a quienes estaban vencidos por la noche. Ide a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. La instrucción de Jesús no es un simple trámite,
Es un envío que inaugura la misión pascual. Cristo resucitado confía en esas mujeres. Las hace portadoras del anuncio más importante de toda la historia. Y llama a los discípulos mis hermanos. Incluso después de que lo habían abandonado. Esta palabra repara. Reconcilia. Sana las heridas del pasado. El mensaje no se entrega con resentimiento ni con condiciones, sino con una ternura que revela el corazón del resucitado. Galilea es, en este contexto, más que un lugar geográfico. Es el sitio donde todo comenzó. Donde Jesús había llamado por primera vez a sus discípulos. Volver allí significa regresar al origen de la vocación. A la frescura del primer encuentro. No es un paso atrás, sino un retorno que lanza hacia adelante. Porque solo cuando se redescubre la raíz del llamado, es posible asumir el envío con un corazón renovado. Jesús los espera allí no para reprenderlos, sino para renovar su comunión. Mientras todo esto ocurre, los guardias del sepulcro, testigos involuntarios del milagro, corren hacia la ciudad para informar a los sumos sacerdotes. El contraste es impresionante. Unos corren para anunciar vida. Otros para reforzar el engaño. Aquellos soldados habían temblado de miedo ante el ángel. Se habían quedado como muertos. Y sin embargo no permiten que esa experiencia transforme su interior. La luz los tocó, pero no los penetró. El misterio se les escapó. Y prefirieron ocultarlo por miedo. Por dinero. Por comodidad. Los sumos sacerdotes, por su parte, al recibir la noticia, no se abren a la posibilidad de que aquello sea verdad. Su reacción inmediata es una reunión con los ancianos. Como si la verdad pudiera discutirse o neutralizarse por consenso. Y lo que planean no es una investigación seria, sino una estrategia de encubrimiento. Eligen pagar una gran suma de dinero, comprando el silencio, manipulando la historia. La vida se manifestó ante ellos. Y prefirieron defender sus estructuras muertas. La mentira que difunden, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Es frágil, pero eficaz para el que no quiere creer. Es absurda incluso en su lógica. Pues ¿cómo sabrían quién robó el cuerpo si estaban dormidos? Pero a veces el poder prefiere una mentira funcional a una verdad incómoda. La resurrección no se puede contener. Pero sí se puede rechazar. Y eso es lo que ocurre aquí. No se niega por falta de pruebas, sino por dureza de corazón. Esta escena revela una verdad crucial. La resurrección no obliga a nadie a creer. Aun cuando la tumba esté vacía. Aun cuando haya ángeles. Aun cuando el mismo Jesús se manifieste. El corazón humano tiene la capacidad de cerrar los ojos. La fe, entonces, no es simplemente una evidencia aceptada, sino una apertura libre y amorosa a una presencia que transforma. Por eso, incluso hoy, el anuncio de la Pascua divide. Para unos es motivo de gozo. Para otros es amenaza. Y sin embargo, la verdad de Cristo resucitado no se detiene ante los muros del rechazo. La mentira puede circular ampliamente. Incluso ganar terreno en la opinión pública. Pero no puede cancelar la acción del Dios vivo. Porque cada corazón que se abre a Cristo, cada alma que lo adora y lo anuncia, hace retroceder la oscuridad.
Y aunque muchos no crean, aunque otros nieguen, el Señor resucitado sigue encontrando caminos para hacerse presente, para hacerse amar. La tumba vacía y la opción personal. La tumba vacía nos interpela con fuerza también hoy, porque nos obliga a tomar postura, a elegir entre creer y anunciar, o dudar y silenciar, entre acoger la novedad de un Dios que vence la muerte, o encerrarnos en sistemas de seguridad humana, que no nos permiten ver más allá de nuestros límites. Jesús resucitado camina hacia nosotros. Sale a nuestro encuentro como a las mujeres del sepulcro. Nos llama por nombre. Nos ofrece su paz. Y nos encomienda una misión, anunciar que la vida ha vencido. Que el amor es más fuerte que la muerte. Y que la historia ya no está condenada a repetirse en ciclos de muerte y mentira, sino que ha sido transformada por la luz de la resurrección, la cual, si la dejamos habitar nuestro interior, nos hará testigos vivos de una esperanza sin fin. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.